Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 13. El ogro. Cuando Shoto terminó álgebra, lo celebró. Había añadido solo una pizca de azúcar a su té a la mañana siguiente, satisfecho de haber hecho un buen trabajo. Quizás la mayoría de la gente no llamaría a eso una celebración, pero fue suficiente para él. Pasar a geometría había sido agradable. No estaba dotado para eso era seguro, pero no luchaban como bárbaros rivales. El álgebra había sido difícil para él. Después del infierno por el que pasó, ascender se sentía como unas vacaciones. No sabe por qué los matemáticos consideraban la geometría un tema más difícil. Le hizo cosquillas en el cerebro de una manera que no hizo que quisiera traer la próxima edad de hielo 1000 años antes. Se permitió relajarse, lo suficiente como para pedir ayuda a Izuku Midoriya. Ningún orgullo lo detuvo. Su conciencia estaba clara y su independencia intelectual quedó satisfecha. Solo trabajaron juntos en geometría una vez. Shoto podía admitir que se debía a la pereza de su parte. Era una sola pregunta, pero eso no contaba toda la historia. Una pregunta, 4 partes y 3 respuestas para cada parte. Izuku lo había llamado y lo había guiado por cada parte, explicando todo hasta la respuesta real. Había sido agradable. Lo había apreciado, pero Shoto no planeó que se convirtiera en un hábito. Pasó solo lo poco que quedaba de su carga de trabajo de geometría. Cuando se enteró de que había un maldito álgebra 2, estuvo a punto de estallar en llamas. Olvídate de eso, jodidamente lo hizo. Chica casi se caga cuando el paquete que le entregó a Shoto comenzó a arder lentamente. Sus pulgares cavaron agujeros ennegrecidos en la isla 2 en la parte superior. De todas las virtudes de Shoto, su favorita era su autodisciplina. Quizás no siempre fue a su favor, manifestándose en una terquedad que muchas veces molestaba a su familia, pero era ideal para las pruebas que enfrentaba día a día. Necesitas camiones llenos de autocontrol cuando tu sangre era fuego y hielo encarnados. Al recibir el primero de su nuevo trabajo de clase, se fue directamente a su habitación y meditó. Consideró álgebra 2 como una némesis. Un monstruo para vencer no muy diferente de como su padre había planeado que fuera All Might. Álgebra 1 fue un indicio de lo que estaba por venir. Un precursor del mismo infierno. 1000 pensamientos se habían filtrado en su cabeza durante ese periodo de 3 horas, pero finalmente, solo quedaron 2 escuelas de pensamiento. Podía dominar el tema por sí mismo, demostrando de una vez por todas que era mejor que él. El método del gladiador, lo había llamado. Pelear con ecuaciones con sus propias manos. Luchar para vivir, solo vivir para luchar. Una batalla de voluntades 1 contra 1 donde el perdedor caería en la oscuridad y el vencedor llevaría sus cicatrices, orgulloso hasta sus últimos días. O bien, podría saltarse las cicatrices y volver a acercarse a Izuku. Ambos le parecieron buenos al principio. Deje que su arrogancia se haga cargo y luche con ella como un hombre o pida ayuda y hágalo fácilmente. En retrospectiva, no sabía por qué había luchado tanto con la decisión. Llevando sus cicatrices de victoria, tenía suficiente de esas. Dejar que su arrogancia se haga cargo. No importa cuánto había mejorado su padre, todavía no quería ser como él. Entonces, durante los últimos 4 meses, había trabajado en álgebra 2 con la ayuda de Izuku. Lo que comenzó como textos explicativos, se convirtió en mensajes de voz, que luego se convirtieron en llamadas y luego en videollamadas. Eventualmente, las videollamadas se convirtieron en reuniones de biblioteca. En todo momento, Izuku y Shoto pasaron de ser conocidos básicos a algo parecido a amigos. Ninguno de los dos era muy sociable, como descubrió Shoto. La única evidencia que Shoto había visto de que Izuku tenía amigos era la inocua llamada de hoy en la biblioteca. Izuku pareció distraerse cuando la persona que llamaba soltó tonterías felices que Shoto no pudo captar, mientras el otro chico sonreía y asentía todo el tiempo. Por supuesto, Seth. Además, mi mamá quería saber sobre la cena del viernes. Él había dicho. El balbuceo siguiente pareció fruncir el ceño en su rostro, aunque podría haber estado más cerca de un puchero. Oh, bueno, si está enfermo otra vez, entonces es mejor que descanse.
Dile al señor Tokage que quiero que se mejore pronto. Se lo diré a mi mamá. ¿El próximo domingo?, preguntó Izuku. Recibió un zumbido afirmativo. Está bien, genial. Probablemente pasaré antes de eso. No puedo desperdiciar los fines de semana contigo, estudiante. La conversación terminó con lo que sonó como un resoplido por parte de la persona que llamó. ¿Colocar?, preguntó Shoto. Izuku se había congelado, su rostro explotó en un sonrojo como si Shoto lo atrapara desnudo. El chico heterocromático se encogió de hombros ante la disculpa posterior del chico. No había parecido una llamada muy privada, solo un poco más amigable que la forma en que actuaba con Shoto. No le molestó. Aunque, si se estaba perdiendo una cena, tal vez. Nada estaba pasando esta semana en su casa. Se perfilaba como un fin de semana bastante aburrido. Su padre estaría en silencio por radio, como de costumbre, así que tal vez había una oportunidad de aliviar un poco el aburrimiento. No quería que la basura de su padre alcanzara a Izuku, pero no había ningún riesgo. Además, sus hermanos siempre se quejaban de que no presumía a sus amigos. Tal vez podrían salirse de su caso. ¿Te vas a perder una cena el viernes?, preguntó. Izuku asintió, su rostro un poco sombrío. Aparentemente. Seth, la chica del teléfono, y su familia comen con la mía cada 2 semanas. Sin embargo, parece que su padre está enfermo de nuevo. Izuku dijo, encogiéndose de hombros mientras sacaba una carpeta diferente de su mochila. ¿Qué tan grande es tu familia, de todos modos?, preguntó Shoto. Oh, solo mi mamá y yo. Papá se fue, podría estar en cualquier lugar por lo que a mí respecta. Izuku dijo. Shoto alzó una ceja, extendiendo un puño. Izuku lo golpeó con vacilación confusa. Papás de mierda. Los escucho allí. Si solo es su madre, ¿quieren probar mi casa? Tendría que preguntarle a Fuyumi, pero, dijo Shoto, desvaneciéndose cuando Izuku hizo una mueca. Lo siento, tendré que pasar. Tú fuiste quien me dijo que me mantuviera fuera del radar de Endeavor, ¿recuerdas? Yo no, realmente quiero arriesgarme a todo eso. Sin ofender. La oferta fue muy buena, es justo, mi papá no estará ahí. No lo he visto en la cena, realmente no recuerdo. Han pasado algunos meses. Shoto dijo, inclinándose un poco hacia adelante. Veía a su padre con bastante frecuencia para entrenar, pero eso siempre era por la mañana. Endeavor estuvo activo más tarde ese día. Izuku pareció hacer una pausa, como si estuviera ejecutando los cálculos en su cerebro, como si fuera una ecuación en los papeles debajo de ellos. Si Décimo se arriesgaba a sonar grosero con una oferta para cenar y se arriesgaba a Endeavor, ¿qué unidad tenía el valor más alto? ¿Estás seguro?, preguntó Izuku, con la voz quebrada. Shoto se encogió de hombros. Supongo. Solo serían mis hermanos, y mi hermana se muere por conocerte. Dijo, ignorando cómo el peliverde se sonrojaba. ¿Puedes preguntarle a ella primero? Realmente no me gustaría imponerme. Mi madre incluso menos que yo. Él dijo. Shoto ni siquiera respondió, sino que le envió un mensaje de texto a su hermana. No pasaron ni 10 segundos antes de que obtuviera un emoji de pulgar hacia arriba. Volteó el teléfono y lo empujó en la cara del chico, su mano cubriendo su historial de chat. A ella no le gusta que básicamente hayas reemplazado a Chica, pero me ha estado molestando con nuestras pequeñas reuniones en la biblioteca desde que las mencioné. No creo que a Natsuo le importe una mierda otra cosa que no sea el tipo de comida que habrá. Bebé, pero aún no eres tutor de Chica. Solo te ayudo con lo que sabes, no te enseño nada. No me gustaría robarle el trabajo. Izuku dijo. Supongo, pero Chica no me enseña mucho de todos modos. La única razón por la que todavía tiene un trabajo es porque mi papá no lo sabe. Bueno, supongo que es útil ya que estás muy ocupado, pero obtengo más valor. Fuera de esto que sus sesiones de todos modos. Shoto dijo. Gracias, tú. Aunque no quiero hablar mal de Chica. Parece agradable. Claro. ¿Qué dice tu mamá? Su mensaje decía, comenzó Izuku, revisando su teléfono. Pareció desinflarse. Sí. Genial. Nos vemos entonces, supongo.
Shoto dijo mientras Izuku asentía, sus ojos aún nublados con una duda obvia. Ambos miraron el resto de su trabajo de álgebra. Se sintió un poco incómodo seguir haciendo matemáticas después de la forma en que acaba de decir eso, así que decidió no hacerlo. Paz. Setsunasaurus. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que estés siendo FR. Absolutamente ninguna. Izuku. 100% es el chico al que he estado ayudando en la biblioteca. Setsunasaurus. Sal de aquí. ¿Estás cómodo con el hijo de Endeavor? ¿Vas a conocer a Endeavor? Izuku. No soy acogedor con él. Su hermana va a Shinizuka y nos encontramos allí por casualidad. Y no lo creo. Aparentemente, Endeavor no asiste a cenas familiares con frecuencia. Setsunasaurus. Me lo imagino. El tipo patrulla al menos 16 horas al día. Apesta para tu chico, aunque... Izuku. Supongo. Mi mamá lo tomó sorprendentemente bien. Setsunasaurus. Si con eso te refieres a darle la vuelta a la mierda, entonces claro. ¿Qué tal tú? Apesta un poco que te estés perdiendo al héroe número 1. Izuku. No voy a encontrarme con Endeavor, Set. Voy por Shoto porque se ofreció. Setsunasaurus. Entonces, lo que escucho es que estoy siendo reemplazada. No puedes hacer una cena y de repente tienes un nuevo mejor amigo. Muchas gracias hermano Izuku. No digas eso. Setsunasaurio. ¿Por qué? Es claramente tan cierto. Estoy herida y me estás dejando atrás. Izuku. No lo es y lo sabes. Setsunasaurio. Claro. Y el mundo es plano. De todos modos, ¿cuándo nos presentas? Izuku. ¿A qué te refieres? Setsunasaurus. Yo y tu chico. No entiendo tu aprensión en absoluto. Totalmente quiero cumplir con el esfuerzo. Entonces, ¿cuándo nos reuniremos? Izuku. No es un boleto para esforzarse. No veo ninguna razón para que se reúnan ya que todavía están en álgebra 1. Además, no es como si alguna vez nos encontráramos con sus amigos. Setsunasaurus. Sé que no es un boleto de papá, idiota. La única razón por la que no has conocido a mis amigos es porque nunca preguntas. Estoy preguntando. Si quieres hacer un nuevo mejor amigo, primero tendrá que pasar por mí. Izuku. Él no es tu reemplazo. Setsunasaurio. ¿Cuándo nos reunimos? Izuku. No sé. Si la cena va bien, preguntaré. Setsunasaurus. Un mejor amigo. Quiero conocer a helado caliente. Izuku suspiró mientras deslizaba su teléfono debajo de la almohada, con los ojos secos de tanto mirarlo. Rodando sobre su espalda, suspiró. Por supuesto, quería que Shoto y Setsuna se conocieran. Que su única amiga y su pseudo amigo estuvieran en la misma habitación sonaba divertido. Sin embargo, sería una peligrosa colisión de mundos. Setsuna era burbujeante y rimbombante, mientras que la cautela y una pizca de sarcasmo definieron a Shoto. Con su reloj marcando las 11:56, Izuku gimió. No podía dormir. Estaba demasiado nervioso por el mañana. Por su vida, no estaba seguro de por qué aceptó la invitación. Izuku y Shoto se habían acercado relativamente, pero todo estaba al nivel de la superficie. Sabía que el chico estaba entrenando para ser un héroe y tenía buena cabeza para las matemáticas, pero fuera de eso, su vida hogareña era mediocre, tan salvaje en ambos extremos que se equilibraba en el medio. Su hermana era agradable. Su hermano era un poco menos. Su padre no parecía serlo en absoluto. Mamá fuera de cena. Todos asquerosamente ricos. No discutieron intereses personales fuera de su entrenamiento peculiar, de lo cual Izuku aprendió que Shoto también participó. Aún así, se habían desarrollado más cerca de lo que sugerían tales interacciones impersonales. La mayor razón fue la casa de terror que eran sus cuerpos. Con el rostro arruinado de Shoto y la silueta arruinada de Izuku, parecían dos mitades de la misma víctima. Hizo que su relación fuera fácil. Eran como un diagrama de Venn. Del lado de Shoto estaban su estoicismo y orgullo silencioso. Del lado de Izuku estaban su gran presencia y su ética de trabajo. En el medio estaban sus discapacidades, sus padres basura y su capacidad general para pasar desapercibidos entre la multitud. Se acoplaron bien.
Sin embargo, Izuku no había pensado que encajaran lo suficientemente bien como para que Shoto lo invitara. Incluso si lo hubiera hecho, no lo esperaba dada la ominosa advertencia de Shoto en su primer encuentro. Esa advertencia había abierto una brecha entre ellos en su mente. Podrían ser conocidos, tal vez incluso amigos, pero no podían ser cercanos. La participación personal de Enji Todoroki en Izuku Midoriya lo había hecho imposible. Sin embargo, por alguna razón, Shoto lo había desechado. Precaución al viento, despreocupado. Debe estar increíblemente seguro de que Endeavor no se presentará. La ansiedad se apoderó de sus entrañas cuando el pensamiento rodó. Toda la situación apestaba. Le agradaba Shoto. El chico fue amable con él y mantuvo una conversación constante, incluso a costa de las matemáticas. Llegar a un acuerdo con nunca llegar a ser verdaderamente amigo del chico había sido difícil, pero factible. Se había divorciado de la idea de un compañerismo cercano al mes de sus sesiones en la biblioteca. Entonces Shoto dejó caer la pelota. Un mal ultimátum. Rechace una invitación a cenar y corra el riesgo de parecer grosero con su pseudo amigo, o corra el riesgo de exponerse a Endeavor, el hombre cuyas presuntas intenciones le revolvieron las tripas. Realmente, debería estar enojado con el chico heterocromático. Esta era una posición horrible para poner a Izuku. En cualquier otra circunstancia que no fuera una oferta caritativa para cenar, podría haberle dicho a Shoto lo que pensaba. Rodó sobre su estómago, a quien estaba engañando. En el momento en que Shoto hizo la oferta, ya había tomado su decisión. No importaba cuán bendecida fuera Setsuna en su vida, sabía que necesitaba más amigos. El Dr. Fujimaki había sido inflexible en su última sesión. Setsuna era solo la prueba de que podía hacerlos. Ahora necesitaba ampliar sus horizontes. Su teléfono vibró bajo su cara. Setsunasaurus. Muy bien, me voy a la cama. Puedo decir que estás un poco nervioso, así que te recordaré que no tienes que irte. Solo haz lo que te resulte más cómodo. Izuku suspiró. Tenía razón, como siempre. Sé valiente, se recordó a sí mismo. No estaba entrenando mañana. Todo lo que estaba haciendo era sintonizar una gran conferencia en Shimizuka. Sería un día de bajo estrés. Pase lo que pase, esperaría lo mejor y se prepararía para lo peor. Shoto Todoroki se sentía como un imbécil. Era indecoroso que un Todoroki se deprimiera, pero Shoto no pudo evitarlo hoy. Se tumbó boca abajo en su sofá, gimiendo en los cojines. ¿Qué diablos estaba mal con él? Saltar sobre Izuku con una invitación a cenar fue, quizás, lo más irreflexivo que había hecho. Su padre lo había inculcado en la toma de decisiones sólidas, la deducción razonable y el conocimiento de la situación durante toda su infancia. Fuyumi y Mama siempre habían reforzado el respeto por las circunstancias de los demás, y Natsuo se encargó de que él entendiera el equilibrio del poder social. Conocía el interés de su padre por Midoriya. Casi lo gritó desde los tejados. Shoto estaba tan familiarizado con ese conocimiento que incluso había advertido a Izuku en su primera maldita reunión. Luego, en su maniobra más ingeniosa hasta el momento, lo obligó a cenar en su casa, donde vivía Endeavor. Nada de ese conocimiento lo había ayudado en ese momento. Él acababa de invitarlo, vio una oportunidad para algo, y él lo tomó. No había una sola razón lógica por la que lo hiciera. No había ni siquiera una manera de torcerlo en retrospectiva. No podía engañarse a sí mismo. Cualquiera que sea la razón, había sido egoísta. Eso solo hizo que su estómago se retorciera en nudos con los que no estaba familiarizado. Un empujón lo devolvió al mundo real. Fuyumi se paró sobre él, bloqueando la luz del techo. Luciendo hoyuelos en sus mejillas, parecía que estaba conteniendo una risita. Vamos, Sho. No es tan malo, no es como si papá apareciera. Es bueno que hayas invitado a un amigo. Sabes que Nati y yo no derramaremos los frijoles. Ella dijo, tirando de él por el hombro. Dejó que su cabeza se hundiera cuando lo llevaron a una posición sentada, mirando hacia afuera. Fue tonto. Él dijo. Dientes brillantes asomaron de sus labios mientras sonreía. Sí, pero será divertido. Comenzaré la cena, ¿sí? Ve y dale a Natsuo el resumen y luego puedes terminarlo. Yo serviré. Ella dijo. Suspirando, Shoto asintió, palmeando su codo mientras pasaba junto a ella.
Su hermano mayor estaba un poco en el lado más denso. Bueno, era inteligente, pero no le importaba mucho nada más que levantar pesas y comer. El tacto era algo que reservaba para raras ocasiones, y Shoto necesitaba recordarle que esta noche no solo era rara, sino una ocasión única. Apoyándose contra el marco de la puerta de su hermano, Shoto se asomó. Natsuo estaba dentro por una vez, y parecía que estaba tratando de comerse su hidrotermo de la misma manera que tragaba agua. ¿Buen juego?, preguntó. Su hermano levantó un dedo mientras continuaba inhalando toda la botella. Shoto puso los ojos en blanco. Cuando solo quedaban unas pocas gotas, Natsuo se atragantó, tambaleándose mientras trataba de equilibrar la respiración con no derramar. Yo PPD. También me quemé mucho. ¿Qué pasa?, dijo, limpiándose los labios. Invité a Izuku Midoriya y a su madre a cenar. Necesito que no le dejes escapar eso a papá después del hecho, por favor. Shoto dijo, frío como una piedra. Le gustaba pensar que él y su hermano, a pesar de sus diferencias, operaban en longitudes de onda similares. Sin embargo, Natsuo no estaba conectado a él en este caso. PFFT. De ninguna manera. Lo juro, ¿estás tratando de arruinar a este tipo? Corrigió tus fórmulas demasiadas veces. Natsuo dijo, aullando de risa. Shoto gimió. Doblándose, su hermano siguió riéndose. Solo necesito que papá no se entere. Lo invité porque me dio la gana. Puede que me haya olvidado de lo espeluznante que era papá. Shoto dijo. La risa de Natsuo se secó ante la mención de su padre. Bueno, en Diablo ciertamente podría describirse como espeluznante. Sin embargo, creo que hay algunos adjetivos más apropiados. Él dijo. ¿Mantendrás la boca cerrada y jugarás bien?, preguntó Shoto, ignorando cuán flagrante se había vuelto la falta de respeto de Natsuo. Desde que All Might había muerto, su hermano se había vuelto cada vez más obtuso con sus sentimientos hacia papá. Oh, en Diablo no me está sacando ni pío. ¿Estás bromeando? Básicamente está sobre sus manos y rodillas preguntando por el niño Midoriya. Esta será una excelente manera de mantener algo sobre ese idiota. Natsuo dijo. Genial. Soba esta noche. Shoto dijo. Un timbre sonando en la sala de estar alertó a Shoto de la llegada de sus invitados. Sin molestarse en agarrar una toalla, dejó que su calor interno evaporara el agua persistente en sus manos. Cuando llegó a la puerta principal para responder al zumbido, estaba seco. Sigan los escalones con las piedras redondas sentadas en el borde derecho, dijo, sosteniendo el timbre al lado de la puerta. Si tomaban cualquier otro conjunto de escaleras, terminarían en las partes equivocadas del recinto. Una pantalla diminuta junto a él reproducía una transmisión en vivo de la puerta exterior. Izuku y alguien que Shoto solo podía suponer que era su madre estaban parados afuera de su casa, deslumbrados. No podía imaginar por qué. Vienen invitados. Llamó al otro lado de la casa. En lugar del cabello blanco y rojo de su hermana asomándose desde la cocina como esperaba, apareció la ridícula cúpula de Natsuo. ¿Su mamá es buena? Llamó a través de la sala de estar, asomándose por el umbral de la cocina. Quiero que te mueras. Natsuo se rió, empujando su cabeza hacia la cocina con intenciones dudosas escritas en su frente. Shoto había preparado la comida, con Fuyumi organizándola y preparándola para los invitados. Si Natsuo tocaba la comida antes de que saliera de la cocina, decidió que lo congelaría. Después de eso, lo mandaría a volar en un refrigerador a la Antártida. Las generaciones futuras de antropólogos podrían descongelarlo y estudiarlo por lo que a Shoto respecta. Contando hasta 10 en su cabeza, abrió la puerta principal. Los Midoriyas estaban solo a la mitad del camino, pero eso fue perfecto. Le dio tiempo para saludar a los dos antes de que su familia entrara. Hola, señora. Shoto dijo, mirando de Izuku a su madre. La señora Midoriya sonrió, extendiendo una mano. Hola. Entonces, ¿eres tú a quien mi hijo ha estado ayudando? Todoroki. Ella dijo, desvaneciéndose en una pregunta. Su tono era cálido, más amistoso de lo que esperaba. Shoto. Sí, Izuku me ha estado ayudando. Ayudar era un eufemismo. Shoto ya habría quemado el mundo sin él. Esta cena fue un pequeño agradecimiento.
Por eso había ayudado tanto a Fuyumi con eso. La responsabilidad cayó sobre sus hombros. La señora Midoriya asintió. Me alegro. Es muy amable de su parte invitarnos. La puerta principal se abrió de golpe interrumpiendo a la señora Midoriya, revelando a Natsuo en el umbral. Este es el chico que le está robando el trabajo a Chika. Gritó, arrastrando los pies por la puerta para estrecharles la mano. Los labios de Shoto se estiraron un poco hacia abajo, incluso cuando la cara de su hermano estalló en una sonrisa llena de dientes. Es bueno, también. Ella es un poco controladora. Esta vez, Fuyumi interrumpió a Natsuo mientras pasaba junto a él, lanzándole una mirada amenazadora. Guarda tus opiniones para ti mismo, especialmente con los invitados. Hola, Midorillas. Dijo, cayendo en una reverencia mediana. Izuku parecía un poco incómodo ante la mención de Chika, pero su madre estaba radiante. No. Es tu casa, quédate tranquila. Estamos muy agradecidos por la invitación a tu hermosa casa. Ella dijo. Lo que no se dijo fue que ella tampoco era la mayor fan de Chika. Había escuchado suficientes historias de Izuku para formarse su propia opinión. Fuyumi se sonrojó, indicándoles que entrarán. Muchas gracias, señora. Tratamos de hacer las cosas bien, ya que papá es un hombre muy ocupado. No aparecerá, por supuesto, pero nos gusta asegurarnos de que lo tenga fácil cuando llegue. Ocasionalmente está en casa. Dijo Fuyumi, guiándolos a través del vestíbulo hacia la sala de estar. Lo que no se dijo fue por qué querían evitar la vindicación de su padre. Se había suavizado, pero no llega a ser un santo. Shoto observó, intrigado mientras los Midoriya inspeccionaban su sala de estar con los ojos muy abiertos. Nunca antes habían visto una sala de estar. Se confundió aún más cuando escuchó a Izuku murmurar tan espacioso. Puso la mesa mientras inspeccionaban la habitación y charlaban un poco con su hermano. Fuyumi estaba dando los toques finales a su soba, pero podía decir que estaba escuchando la conversación, en caso de que necesitara reprenderlo de nuevo. Era raro, decidió, tener de nuevo a una mujer mayor en casa. Sin su mamá, ni sirvientas, la única chica en la casa era Fuyumi. Sintió la forma en que sus hermanos parecen gravitar hacia su comportamiento cálido e informal. La nostalgia parpadeó en él cuando vio a Natsuo reírse de los comentarios de la señora Midoriya. Hoy en día, no vio a su madre. Fuera de su entrenamiento, las cosas raras de las que hablaba su padre giraban en torno a Izuku. Su padre ni siquiera sabía que se habían acercado más. Todo lo que sabía era que tenía proximidad con el chico. Cualquier interés que el hombre tuviera en Izuku era más profundo de lo que le importaba saber, y mucho menos arriesgarse. Después de rescatar a Izuku después de invitarlo, Shoto se había estado pateando a sí mismo. No sabía por qué los invitó. Fue espontáneo, casi al azar. No podría retractarse después, incluso si quisiera. Una vez que tomó una decisión sobre algo, se obligó a llevarlo a cabo. Por lo menos, estaba cómodo de que su padre no los interrumpiera. Un flujo de héroe abierto en su teléfono habló por sí mismo. Endeavor estaba ocupado. La cena en sí fue buena. Había puesto una cantidad decente de esfuerzo en él, y Soba siendo su favorito, sabía cómo optimizarlo. Uno podría referirse a él como un genio del soba, si uno considerara a Izuku como un genio peculiar. Se guardó sus reflexiones para sí mismo. Shoto disfrutó todo el tiempo. A pesar de la pequeña voz en la parte posterior de su cabeza advirtiéndole de la muerte inminente, no fue tan malo. Los invitados a la cena venían a los Todoroki de vez en cuando, pero eran pocos y distantes entre sí. Por lo general, serían diplomáticos o compinches de su padre, con raras apariciones de los amigos de la universidad de su hermano. Nunca antes había pasado alguien de su edad. Tal vez fue la presencia de la madre de Izuku, pero no fue tan incómodo como esperaba. Todos vaciaron su tazón al menos una vez, y los niños, excepto Izuku, lo hicieron 2 veces. Izuku logró 3 tazones y medio increíbles para su estatura. Rompe récords en su casa. Libra por libra, el chico que se sentaba hasta en los pisapapeles de una balanza había comido más que su padre. Fuyumi se rió. Wow. Shoto realmente hizo un buen trabajo. Tal vez debería cenar más a menudo, dijo, manteniendo su risa cortés. La señora Midoriya se rió.
Oh, parece que lo ha hecho bien. Sin embargo, deberías ver a Izuku en casa. Gracias a Dios por Sasaki. Incluso con él pagando la mayoría de las cuentas grandes, apenas puedo permitirme llenar su estómago. Dijo ella, su propia risa coincidiendo con la de su hermana. Mamá. Izuku exclamó, horrorizado. Shoto miró entre los dos, confundido. Sasaki. Tenía la impresión de que ustedes dos dirigían un barco de 2 personas. Preguntó Shoto, hablando por primera vez en varios minutos. Izuku y su madre tenían un rubor a juego, notó. Oh, me refiero a Nigiteye. Él paga las facturas médicas. El pago de la señora Fujimaki también proviene de él. Dijo la señora Midoriya. Shoto inclinó la cabeza, pero no insistió en el tema. No era asunto de ellos. Aunque parecía extraño. Una mirada a Fuyumi le dijo que estaba de acuerdo. Natsuo parecía tan ajeno como siempre. ¿Cómo es eso? Natsuo preguntó. Shoto casi mojó lo que quedaba de su soba en la cabeza idiota de su hermano, pero Fuyumi se le adelantó. Nat. Ella dijo, susurrando gritando. Una risa nerviosa les hizo cosquillas en los oídos cuando todos se volvieron hacia Izuku. No, está bien. Solo, comenzó Izuku, antes de enrollar los puños de su manga izquierda, revelando la prótesis. Mi brazo voló. Nigiteye y su amigo me salvaron. Bueno, al menos salvaron lo que quedaba de mí. Me tomaron como una especie de aprendiz de lástima después. Fuyumi jadeó, con Natsuo haciendo una doble toma. Se había olvidado de mencionar la amputación de Izuku. Shoto tomó lo último de su soga. Girándose hacia Natsuo, Fuyumi le dio una palmada en el hombro y tiró de su oreja. Tú y tu pregunta. Lo siento mucho, Midoriya. Mi hermano es un imbécil. Dijo, haciendo una reverencia a cada invitado de cabello verde, su reverencia un poco más profunda para el niño. La risa nerviosa de Izuku continuó. No. Está todo bien para hablar. Solo, por favor, salta los detalles de tu padre. Dijo, ignorando la forma en que su madre lo miraba, sorprendida. Por supuesto. Mi invitación era básicamente una trampa. Lo siento, por cierto. Papá no nos sacará ni un pío. ¿Verdad, Nat? Dijo Shoto, lanzando una pequeña mirada a su hermano, quien todavía estaba flotando donde Fuyumi abusaba de él. Los dos hermanos se miraron a los ojos, el mayor asintió. Sí. Endeavor siempre está despotricando sobre ti, Midoriya. Nunca perdería la oportunidad de meterle en la cara que te conocemos y él no. Natsuo dijo, alejándose de sus dos hermanos. Ese comentario pareció romper la creciente tensión en la señora Midoriya. ¿De qué estás hablando? Izuku, ¿qué ha estado haciendo Endeavor? Preguntó, mirando alrededor de la habitación. De repente, los niños se estremecieron. Shoto le lanzó una mirada a Izuku, sorprendido de que se lo hubiera ocultado a su madre. Se encogió. Mamá, bueno, en realidad no lo sé. Solo sé lo que me dijo Shoto. Parece, Izuku miró alrededor de la habitación, suplicando ayuda sin preguntar. Natsuo salvó el día. Endeavor siempre ha sido duro. Realmente no sabemos por qué le importa, solo sabemos que no se callará al respecto. Es básicamente de lo único que habla cuando Shoto está cerca. Él dijo. Fuyumi asintió. Dudo que sea malo. Nuestro padre tiene una brújula moral muy fuerte. ¿Y tú? Dijo, volviéndose hacia Izuku. ¿Hiciste algo notable? Eso podría haberle llamado la atención. Izuku se puso rígido. Shoto dudaba que sus hermanos se dieran cuenta, pero conocía al chico lo suficiente como para reconocerlo. Podía decir que la madre del niño también se dio cuenta cuando deslizó una mano en su espalda baja. Ella se aclaró la garganta. Tal vez podríamos hablar de esto en otro momento. Después de todo, se está haciendo tarde. Tal vez sea hora de que nos vayamos. Fue bastante divertido. Dijo ella, poniéndose de pie con su hijo. Los tres hermanos se pararon con ellos. Natsuo le dio a Fuyumi una mirada que gritaba bueno, mira quién lo ha hecho ahora. Como poseídos por demonios, los hermanos Todoroki limpiaron y despejaron la mesa del comedor y escoltaron a los Midoriya de regreso al vestíbulo. Fuyumi le lanzó una mirada inquisitiva y él se encogió de hombros.
La señora Midoriya le estaba susurrando a un rígido Izuku mientras los hermanos se reagrupaban para despedirse. Fue maravilloso tenerte. Como amigo de Shoto, eres bienvenido cuando quieras. Fuyumi le dijo a la madre y al hijo. La señora Midoriya asintió, agradeciéndole. Eso dependerá de Izuku. Sin ofender a ninguno de ustedes, fueron encantadores, pero estoy considerando presentar una queja ante la agencia Endeavor. No me gusta cómo suena lo que Endeavor ha estado haciendo. Izuku ha pasado por suficiente. Ella dijo. Cada hermano tuvo una reacción diferente. Shoto asintió, sin estar en desacuerdo. Fuyumi se encogió. Natsuo en realidad se veía feliz, como si hubiera estado esperando que ella dijera eso. No es gran cosa, murmuró Izuku, mirando al suelo. Con un empujón casi imperceptible de su madre, dio la vuelta para estrecharles la mano y hacer una reverencia. Cuando llegó a Shoto, se detuvo, atrapado entre la acción de hacer una reverencia y extender una mano. Shoto decidió concederle misericordia extendiendo un puño para que lo golpeara. Izuku parecía agradecido. Escabulléndose más allá de los Midoriyas, Fuyumi agarró la puerta antes de que nadie pudiera hacerlo. Era una simple tradición. El anfitrión masculino saluda al invitado y la anfitriona femenina los trata bien. Con una sonrisa agradable y tal vez un poco más de cortesía de la necesaria, se enfrentó a los Midoriyas mientras abría la puerta detrás de ella. No entendía muy bien por qué las 4 personas en el vestíbulo se congelaron. ¿Qué demonios?, dijo Endeavor, su silueta bloqueando los últimos rayos del sol. Gimió cuando sus costillas se ensancharon, haciéndolo tropezar. Su hombro golpeando una pared de ladrillo lo envió al suelo, las maldiciones tropezaron fuera de él. Nada se sentía bien en su cuerpo. Sus costillas no se habían cerrado en días, las plantas de sus pies estaban en carne viva donde sus zapatos se habían deteriorado, y su cara todavía le picaba. Su cabeza descansaba sobre algo blando, basura, sospechó. El pensamiento no fue suficiente para justificar el movimiento. Extendiéndose por el sucio callejón como el colchón más acogedor que pudiera imaginar, el hombre dejó escapar un suspiro. El mundo entraba y salía de foco con su respiración. Nada tenía sentido. La sangre resbaló por su cuello, volviendo a humedecer sus manos ya ensangrentadas. Vagamente, se dio cuenta de que era porque se había estado rascando la enorme costra que era su cuello otra vez. El sol de la tarde se había hundido en el cielo y la sombra del callejón le lava los huesos. Tocar la luz estaba fuera de discusión. Entonces, en lugar de arrastrarse hacia la calidez de los rayos del sol, simplemente se apretó la camisa y lo ignoró. Algo vivo correteó sobre sus tobillos desnudos. Su cabeza golpeó contra la misma pared de ladrillos cuando se sentó, pero ¿a quién le importaba? Que era un dolor más para sus cientos. Con las palmas hacia arriba, estudió la forma en que sus dedos se torcieron y se contrajeron en su visión fluida. El sol revelaría grietas, cutículas desgarradas y dedos blancos y pastosos. A la sombra, parecían garras. Les dio la vuelta frente a él. Le faltaba la punta de uno de sus dedos meñiques. Disminuyó su peculiaridad, y eso más que nada reavivó la rabia en su corazón. El barro y la miseria habían atenuado las llamas de la ira, pero aún ardían. El tono rojo de la ira corrompió su visión ya distorsionada, oscureciendo las manchas de sus periféricos. Era un negro brillante, si uno pudiera encontrar tal cosa. Más oscuro que cualquier gris, pero no la oscuridad más profunda. Esa madriguera de conejo, una de las tinieblas más profundas, era la razón por la que estaba en este lío. Nada parecía particularmente oscuro después de lo que había sucedido. Incluso la evidencia de su falta de nutrición. Por las esquinas de sus ojos, donde su visión era del gris más oscuro y por lo demás en blanco, se manifestó una forma más oscura. Nebuloso, vacío, negro y estresado. Columnas de humo más oscuras que el espacio profundo, contrastaban con dos rendijas horizontales que representaban ojos, todos contenidos dentro de un traje. Oh, gracias a Dios, Tomura. Finalmente te encontré, dijo el hombre del humo, corriendo a su lado. Como una mamá gallina, el humo lo revisó, sacando gasas y suplementos vitamínicos mientras tomaba nota de cada herida y dolencia en su cuerpo. Por un momento, no se resistió, cayendo de nuevo en el patrón familiar de su cuidador cuidándolo.
¿Qué has hecho con tu cabello?, murmuró el recién llegado, moviendo los brazos de un lado a otro mientras lo inspeccionaba. La vacilación no duró mucho. Antes de que su visión terminara de tambalearse, el joven salió corriendo, fuera del alcance de las manos de humo del hombre. Sabía que la distancia importaba poco a este hombre gaseoso, pero el espacio le infundió una fuerza adicional muy necesaria. «Vete a la mierda. Tomura no es tú. Fuera de aquí», dijo el joven, retrocediendo. El hombre de humo fue tomado por sorpresa, congelado en su sorpresa. 1.000.000 de cosas pasaron por la cabeza del joven antes de que las siguientes palabras se derramaran. Ninguno de esos pensamientos frenaba su insolencia. «Tomura está muerto, maldita sea. Tomura, Tomura. Vete a la mierda», dijo el joven. El hombre de humo hizo algo parecido a un suspiro mientras flotaba hacia él. El hombre levantó las manos en el aire como una rendición mientras se acercaba. Conociendo al humo, probablemente pensaría que lo aplacaría. «Solo me trajo peores recuerdos. Sé que estás confundido y asustado, y probablemente te duela mucho en este momento, pero está bien. Estoy aquí para llevarte de vuelta a la base, de vuelta a casa. Te arreglaremos bien. El doctor y yo, como en los viejos tiempos», dijo el hombre de humo. El joven apretó los dientes, clavando las uñas donde una nueva ola de ira le había enrojecido las mejillas. «Mierda. El doctor está ocupado cuidando de ese maldito cuerpo. A ese bastardo no le importó un carajo. Todo lo que le importa es su pequeño cadáver», dijo, escupiendo en los zapatos de cuero del humo. El hombre de humo suspiró. «Tomura, sabes que no es un cadáver. El maestro se recuperará, con suficiente tiempo y esfuerzo. Siempre lo hace. Deja de llamarme así. No soy el jodido Tomura, maldita comadreja. Yo soy TT. Tartamudeó el joven, dándose cuenta de que no sabía muy bien cómo llamarse a sí mismo. «Sí, muchacho, lo eres. Todos nosotros estamos esperando que Tomura regrese con nosotros, para que podamos reagruparnos. Ignora al doctor. Eres nuestro príncipe, y nuestro rey desea que regreses al castillo». El joven se agarró el estómago con la mano que no se rascaba. Cada palabra que decía el hombre familiar se sentía como un martillazo, cada una peor que la anterior. Una gota de sangre salpicó el otro zapato del hombre cuando escupió por segunda vez. «El rey es un maldito mentiroso asqueroso y muerto. El rey me quitó todo. Mi dignidad, mi objetivo, mi maldito nombre». El joven escupió. En lo más profundo de su corazón enlodado e iracundo, una pequeña luz parpadeó. Uno que no había sido encendido en mucho tiempo, uno que se veía un poco diferente de lo que solía ser. Una luz teñida por la edad de su bombilla y el maltrato de su técnico. Apoyado contra la pared de ladrillos, Tenko Shimura comenzó a alejarse cojeando. Kurohiri no lo siguió.